Estamos en el capítulo 20, que es continuación del capítulo 19, en el que se relata el final del viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén. Y vemos esta hermosa parábola que está en el versículo 1 y va hasta el 16, la vamos a leer completa, y dice: En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario por día, los envió a su viña. Salió luego a la hora tercia, las 9 de la mañana, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 1 décima, más o menos las 5 de la tarde. Y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿Por qué están aquí todo el día parados? Y le dicen: Es que nadie nos ha contratado. Él les dice: Vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, él dice el dueño de la viña a su administrador: Llama a los obreros y págales el jornal. El jornal de un día era 1 denario. Empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los que fueron contratados a la hora 1 décima y cobraron 1 denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron 1 denario cada uno. Y al contrario, murmuraban contra el propietario, y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: Estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esta es una parábola larga, muy social, acerca de las cosas buenas y malas que hay en toda sociedad humana. El momento del pago dice algo contrario a lo que uno supondría, ya que parece una injusticia el que ha trabajado todo el día tenga 1 denario y el que ha trabajado solo 1 hora tenga también 1 denario. Pero es una injusticia al revés, ya que sería injusto que no se pagara bien, pero aquí se paga más. Esa es la lógica divina. Dios no es injusto al dar igual a todos. Es un don gratuito por su bondad. Nos muestra que Dios es muy generoso con nosotros y que debemos confiar porque su presencia siempre es positiva, siempre. Esta es la enseñanza de la parábola. Generalmente al decir amigo es algo positivo. Yo llamo amigo a una persona que es muy cercana a mí, con la que tengo muchas cosas en común, y en fin, me llevo bien con esa persona y la considero mi amiga, mi amigo. Pero aquí Jesús, al decir esta parábola, está utilizando la palabra amigo en forma negativa. Y la usa 3 veces en negativo. Una es esta, otra es en la pasión, y es otra en la parábola que la vamos a leer en el capítulo 22. No dice amigo por amistad, sino por apartarlos de él. El hecho de que el dueño salga cada hora a reclutar gente es una muestra de la falta de trabajo. Y eso lo vemos ahora en nuestros días, eso es corriente. Hay mucha falta de trabajo.
pero no representa que Dios de vez en cuando hace algo por los que no tienen trabajo, sino que Dios está constantemente viendo por la gente que está sola, que está sin trabajo, que no tiene que comer o que no tiene con qué alimentar a su familia, etc. Y muestra que Dios quiere que todos tengan todo por igual. Esa es la enseñanza de esta parábola. Quiere que todos tengan todo por igual. Esto, obviamente, es contra una sociedad donde los que tienen mucho, como decíamos antes, los egoístas, esos que tienen muchísimo, son más o menos el 10% de toda la población mundial. El 10%. Y a esos no les importa los que no tienen. No se preocupan por aquellos que no tienen. Hay algunos que sí, lo hacen. Hay excepciones, no se puede generalizar. Hay muchos que sí se preocupan y ayudan a los que no tienen. Incluso vemos mucha gente hace algo por gente que está en el África o en su mismo país y los ayudan. Pero esa es una pequeña porción de aquellos ricos. Y por eso es que protestan los primeros contratados contra la generosidad del dueño. Dicen, ¿por qué a nosotros un denario y a ellos que han estado poco tiempo también un denario? No es justo. Y Jesús les dice, no porque yo quiera dar a los últimos lo mismo que a ustedes, yo voy a ser injusto. No, la justicia de Dios es que todos tengan todo por igual. Y no solo se está refiriendo aquí a la injusticia humana por la falta de solidaridad con la gente que no tiene, sino que Jesús nos muestra que al final, lo mismo que decíamos en el anterior en el capítulo, todos vamos a recibir lo que Dios tiene para todos, primeros o últimos, todos vamos a recibir lo merecido, vamos a recibir aquello en lo que Jesús usa una palabra y dice, ajustado con él. Eso es lo que vamos a recibir. Si nos hemos ajustado a seguir al Señor, a seguir sus enseñanzas, a actuar con solidaridad, a cumplir lo que Él quería y a hacer la voluntad de Dios y ser sobre todo solidarios, buscando el bien de todos, que es lo que Jesús hacía. Jesús, ya dijimos varias veces, vino a enseñar y a erradicar el mal. Jesús quiere eso de nosotros. Y con esta parábola Jesús nos dice que lo que está más abajo en el mundo, en la sociedad, debe ser levantado por nosotros, aunque choquemos con esto, con el resto de la sociedad, aunque choquemos con esto o por esto, con ese 10% de los que tienen más. Esa es la enseñanza que nos da Jesús con esta parábola de los obreros de la viña. Eso es muy hermoso porque si consideramos que al final todos vamos a recibir lo que el Señor nos tiene prometido, lo que nos tiene prometido es la vida eterna. Y eso es lo que nos va a dar sin distinción. Bien, ahora vamos a pasar al versículo 17, que es el tercer anuncio de la pasión. Y dice, cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino, miren, que subimos a Jerusalén, y el Hijo de Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle,
y al tercer día resucitará. En ninguno de los tres anuncios de la pasión, en Marcos, la cruz es mencionada, mientras que aquí en Mateo, en este tercer anuncio de la pasión, está completo, incluyendo la cruz. Mateo dice explícitamente cruz, crucificarle. No es la misma cruz a la que se refiere en el capítulo 16. En el capítulo 16 vemos que se menciona la cruz, pero es cuando Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Esa cruz se refería a los problemas, a las dificultades por las que pasamos a lo largo de nuestra vida. Pero aquí esa cruz se refiere directamente a la cruz en la que Jesús iba a ser crucificado. Y dice, estaban subiendo a Jerusalén. Bueno, ya les dije al principio, y en Marcos también, Galilea era un valle, o es un valle, y Jerusalén está en las montañas. Está en un lugar más alto que en los valles. Y Mateo pone aquí en los labios de Jesús el hecho de que sería azotado y crucificado por los gentiles. Por los gentiles. Y dice muy claramente lo que ocurrió, que sería entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y le condenarían a muerte. Y le entregarían a los gentiles, los romanos, para que se burlen de él, le azoten y le crucifiquen. Mateo dice que Jesús anuncia que resucitaría al tercer día. Marcos dice que resucitaría 3 días después. Muere viernes, descansa sábado, resucita domingo, el tercer día. Bien. Vamos a continuar, el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para decirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dice, manda que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y Jesús replicó, no sabes lo que pides. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Y le dicen, sí, podemos. Y Jesús les dice, mi copa sí la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre. La diferencia con el relato de Marcos es que en Marcos son los mismos 2 hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, los que le piden a Jesús estar sentados a su derecha o a su izquierda en su reino. Mientras que aquí en el Evangelio según San Mateo es la madre la que pide para sus hijos el premio de sentarse a su derecha o a su izquierda en el reino, pensando siempre en un reino en la tierra, siempre en un reino en la tierra. Esta petición de los hijos de Zebedeo o de la madre de los hijos de Zebedeo solamente está en los evangelios según San Marcos y San Mateo. Lucas no menciona esto. Pero lo que nos muestra también aquí es que en Marcos los 2, pero aquí la madre siempre está dispuesta a pedir lo mejor para sus hijos. Esa es la acción de una madre. Y eso es lo que nos muestra aquí. Ella le dice que estos 2 hijos míos se sienten a tu derecha y a tu izquierda, que sean los más importantes entre todos los que te están siguiendo,
que sean tus asesores, tus ministros, bueno, cuando estés en tu reino. Pero Jesús tiene una respuesta fuerte también y les dice, van a poder beber la copa que yo voy a beber, van a poder beber ese cáliz de mi entrega. Y los dos hijos del Zebedeo, sin pensar, sin darse cuenta de lo que estaban diciendo, le dicen, sí, podemos, claro que podemos. Pero no, Jesús les dice, sí, mi copa la van a beber, porque cuando fueron a predicar y evangelizar, murieron sacrificados, murieron mártires. Por eso Jesús les dice, la copa que yo bebo, ustedes también la van a beber. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso es para quienes mi Padre tiene preparado. Y ahí Jesús les estaba hablando de la vida eterna, del lugar que tendrían en la vida eterna. Siendo así que antes dice, todos recibirán la misma paga. Nadie será más, ni nadie será menos. Y la verdad, si nos apuramos un poco y queremos ver quiénes estuvieron al final de Jesús, al final de la vida de Jesús, quiénes estuvieron a su izquierda y a su derecha, fueron los dos ladrones que estuvieron al lado, a ambos lados de la cruz de Jesús. Pero aquí, al referirse a la derecha y a la izquierda, se estaba refiriendo a la vida eterna. Jesús, a la vida eterna. Continuamos, versículo 24. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús les llamó y les dijo, saben que los jefes de las naciones dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así con ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Jesús nos dice, entre ustedes que me siguen, todo ha de ser al revés de lo que piensa la humanidad, no con la lógica humana, sino con la lógica divina. Jesús, siendo Dios, se encarna y se presenta como siervo. Él, Dios, vino a servirnos, eso nos dice, he venido a servir, no a ser servido. He venido a enseñarles que el que es grande tiene que servir para poder ser más grande. Yo, Dios hecho un ser humano entre ustedes, estoy sirviéndolos, he venido a enseñarles cómo debe ser la actitud de aquel que me sigue. No tiene que ser que se sienta el más grande entre todos. No, tiene que ser el siervo de los demás, tiene que ser el esclavo de los demás. Y dice, he venido a dar mi vida como rescate por muchos. Den su vida por los demás, ayuden, sirvan, sean solidarios, aprendan a vivir como les estoy enseñando. Miren mi ejemplo, yo he venido a servir, no a ser servido. Tiene que ser así la vida de ustedes. Y Dios vino a nosotros no para servirnos como sirviente nuestro, como a veces acostumbramos a verlo cuando le pedimos. Cuando hacemos oraciones y queremos recibir algo del Señor, le decimos,
haz esto por mí, dame esto, quiero esto, necesito esto. Tú sabes que yo necesito, dámelo. Y estamos tratándolo al Señor, a Dios, como si fuera nuestro sirviente. Él vino a enseñarnos a servir a los demás. A eso vino Jesús. Y esa es la forma en la que quiere que nosotros le sirvamos. E insisto, cuando hagamos oración pidiéndole algo al Señor, no le pidamos como si fuera nuestro sirviente, porque no lo es. Él es Dios. Pidámosle con sencillez de corazón, con humildad, como hemos visto en tantos relatos en los que las personas se acercan a Jesús y le dicen, ten piedad de mí, ten misericordia, ayúdame. No como un sirviente, sino como a lo que es, a Dios, nuestro Padre. Bien, continuamos después de esa reflexión con el versículo 29. Cuando salían de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. En esto, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar, Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte, Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo, ¿qué quieren que les haga? Y le dicen, Señor, que se abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y le siguieron. En Marcos, en el relato de Marcos, Marcos 11, es un solo ciego. En Mateo son dos. Aunque la historia que se cuenta está con las mismas frases, solo que en plural, pierde un poco de su valor frente al relato de Marcos en que Jesús sana al ciego sin tocarlo, pero con mucho respeto. Además que en Marcos el ciego se vuelve un discípulo que seguía a Jesús. En Mateo son dos los ciegos, y eso ya vimos antes, porque como era un evangelio escrito para los judíos, se necesitaban, según la ley, dos testigos. Eran necesarios dos testigos para que algo sea aceptado. Uno no es suficiente para la ley de los judíos. Y por eso Mateo pone aquí a dos ciegos. Pero oigan cómo le piden a Jesús. Señor, ten compasión de nosotros. Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dice, ¿qué quieren que les haga? Es que Jesús no sabía qué era lo que querían ellos. Es que Jesús no se podía dar cuenta que eran ciegos y que lo que más podían querer era recuperar la vista. Jesús sabía que era lo que ellos querían. Jesús sabía que lo que ellos necesitaban era recuperar la vista. Eso era lo que Jesús sabía. Pero no les dice, sí, sea así. No, Jesús les dice, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Si lo que me piden es bueno, va a ser. Y los hombres le dicen, Señor, que se abran nuestros ojos. Y Jesús se compadece y les abre los ojos y nos dice una vez más, al instante recobraron la vista y le siguieron. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, pero le gusta escucharnos pedirle. Le gusta que le digamos,
Señor, quiero esto. Y si es bueno para nosotros, si es conveniente, si no nos va a apartar de Él, el Señor nos lo va a dar. No será ese instante, no será 2 días después, es posible que pase algún tiempo, o quizás ese mismo instante. Si es conveniente para nosotros, el Señor nos lo da. Nos lo da de acuerdo a nuestra fe, y si es bueno. Pero si es algo que va a poder apartarnos de Él, no nos lo va a dar. Si estos dos ciegos, en lugar de decirle que recobremos la vista, le hubieran dicho, queremos, qué sé yo, un montón de dinero, Jesús no les hubiera hecho caso. Pero estaban pidiendo algo que verdaderamente necesitaban, que era bueno para ellos. ¿Y qué dice? Al instante recobraron la vista y le siguieron. Al instante, inmediatamente. Ese al instante que es la fuerza que impulsa a seguir a Jesús. Recuperaron la vista y le siguieron. Se les abrieron los ojos. Vieron a Jesús y le siguieron. Aprendamos a hacer nuestras oraciones y pedirle al Señor no como un sirviente, sino como Él merece, como a Dios, nuestro Padre, aquel que nos ama y quiere lo mejor para nosotros.